Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia. Nuevamente con ustedes para hablar de esos temas que hacen portadas, que hacen titulares y que usted sigue en medios de comunicación, en redes sociales como las de ICN, icn.digital. Recuerde que sobre los temas que nosotros abordamos acá, hay distintos puntos de vista, distintas perspectivas, distintas opiniones, distintos comentarios y como lo hacemos acá, distintos enfoques. Hoy nos acompaña nuestro buen amigo Josué Murillo, analista. Usted lo ha visto en medios de comunicación, lo conoce, es una figura a la que acuden los colegas, los especialistas, la comunidad internacional cuando quieren saber qué está pasando en el país. Bienvenido, Josué. Gracias por acompañarnos en Cuestión de Enfoques. Muchas gracias, Miguel. Es un verdadero honor estar contigo, una persona a la que admiro, respeto, que compartimos una amistad de muchos años y estar con todos tu público, compartiendo sobre la realidad nacional, que creo que es algo que constantemente tenemos que analizar para tomar las mejores decisiones por nuestro país. Vamos a hablar de un evento que se considera ya por muchos estudiosos como un parteaguas en la vida política, social, económica del país. Vamos a hablar de los efectos del 28 de junio de 2009. A 15 años del golpe de Estado de esa fecha, el país, incluso antes de la fecha, entró en un proceso de polarización política que hasta el día de hoy nos acompaña. Vamos a hablar sobre los efectos de la polarización, qué está pasando alrededor del mundo, qué está ocurriendo. ¿Es solo un fenómeno de Honduras? ¿Es un fenómeno exclusivo de América Latina? ¿O estamos en un mundo diferente? Hoy que vemos el 28 de junio hacia el pasado, Josué, el país ha cambiado sin duda alguna. La familia presidencial Zelaya Castro está en el poder nuevamente. Las circunstancias son muy diferentes. En esa oportunidad el presidente Zelaya era presidente por el Partido Liberal de Honduras. Ahora lo es su esposa, la presidenta Xiomara Castro, por un partido nuevo, Libertad y Refundación, que nace de una decisión del Partido Liberal. Hoy los partidos que en ese momento eran las fuerzas principales del país, el Partido Nacional, el Partido Liberal, el bipartidismo histórico, son oposición y sigue presente en el ambiente el outsider de la política, el ingeniero Salvador Narrala, que ya desde aquella primera elección de 2013 mostró que también el panorama político del país cambiaba. A 15 años de ese evento que partió al país, que lo dividió y que hoy lo polariza al punto de que se sigue debatiendo sobre él, ¿cuáles son tus reflexiones en relación a los cambios que ha experimentado el país para bien y para mal? Mira, Miguel, tu pregunta es muy amplia, pero le voy a agregar un trasfondo histórico. Y vamos a retroceder en el tiempo. Nos vamos a ir a 30 años antes, cuando firmamos los acuerdos de Quipulas II. E hicimos un pacto regional para avanzar en la democracia, en los derechos humanos, en la participación ciudadana. Y Honduras le abrió las puertas a ese pacto. Y bueno, la UD nace de ahí, ¿no? Exactamente. Y comenzamos a generar estructuras internas del Ministerio Público, posteriormente separar a la policía del ejército, brindarle a los partidos políticos plataformas para que pudieran generar esas estructuras y esa participación política de la ciudadanía. Pero a pesar de que avanzamos y generamos mucha institucionalidad, desafortunadamente, la democracia, ese camino hacia la democracia ha sido tortuoso y ha sido un camino en el que hemos encontrado grandes brechas y hemos generado grandes daños a la ciudadanía y a la población, deteriorando la confianza ciudadana que es necesaria, es un requisito sine qua non para construir democracias sólidas y fuertes, generar estados de derecho que respondan a los intereses de la ciudadanía y sobre todo materializar los derechos humanos de la población. Y uno de esos fenómenos fue el golpe de Estado del 2009. Hay muchas personas que todavía le llaman sucesión constitucional, que quieren seguir patinando, como decimos coloquialmente, sobre el mismo tema, pero en realidad fue un golpe de Estado, con involucramiento directo del ejército. Quitaron de la presidencia a Manuel Zelaya Rosales, que era el presidente constitucional de ese momento, e impusieron a un presidente
que en 6 meses generó uno de los mandatos con más corrupción y robos de la historia de Honduras. Pero desafortunadamente esa no es una lección que nosotros asimilamos y sobre la cual construimos una ciudadanía más beligerante, una sociedad más incluyente, más plural, más participativa, sino que lo que se generó a partir de ese golpe de Estado fue una polarización que tú acabas de mencionar perfectamente bien, que separó a la familia hondureña, que generó inclusive separaciones de familias reales, de familias de hermanos, de padres con hijos, que alejó a las autoridades de sus comunidades y que generó mucha zozobra en nuestro país. Zozobra que venimos cargando desde hace muchos años y que se materializó también en esa violencia extrema que comenzamos a vivir los hondureños y hondureñas. Mira, en Río Revuelto, que es lo que sucedió después del golpe de Estado, ganancia de corruptos y ganancia de delincuentes. Y me refiero a la criminalidad organizada, al narcotráfico y también me refiero a los politiqueros corruptos que hicieron de las suyas después del golpe de Estado. Tuvimos afortunadamente un presidente, Porfirio Lobo Sosa, que trató de unir a la familia hondureña, un gobierno de reconciliación, un gobierno que inclusive bajo el cual se generó la primera Secretaría de Estado en los despachos de derechos humanos, pero es indudable que más allá del golpe de Estado, y quiero retroceder un poco, más allá del golpe de Estado, que sí fue un golpe a la democracia, al Estado de Derecho, a la dignidad del pueblo, también envió un mensaje claro en ese momento. Y es que las autoridades y los poderes fácticos no querían apostarle al proyecto de Manuel Zelaya Rosales, que en ese momento, y aquí no voy a andar hablando con medias tintas, Miguel, era el socialismo del siglo XXI, el proyecto de Hugo Chávez, ese proyecto de continuismo inmoral que ha sumergido a esos pueblos, a Venezuela, a nuestra hermana República de Nicaragua, en la pobreza, en la exclusión, en el deterioro de los partidos políticos, en el aumento de la violencia, en la intolerancia a la participación ciudadana. Ha promovido el cierre de espacios democráticos. Y desafortunadamente, con esa bandera es que el presidente Manuel Zelaya Rosales vendió en su momento el proyecto de la cuarta urna y de la reelección presidencial, de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, hubo una reacción visceral de parte de los grupos de poder para proteger el status quo, pero también muchos ciudadanos y ciudadanas no estaban de acuerdo con ese proyecto. Y a pesar de que se estaba tratando de maquillar todo el tema de la cuarta urna como un proceso real de participación ciudadana, bien sabemos nosotros, porque la historia y también las comisiones de la verdad, las investigaciones posteriores lo revelaron, hubo una serie de actos de corrupción terribles que hasta el día de hoy todavía no se han juzgado. El robo al Banco Central, por ejemplo. Corrupción alrededor del proyecto de la cuarta urna. El carretillazo, por ejemplo. Una pregunta con respecto. La polarización, ¿tú crees que nace con el golpe de Estado o se venía gestando poco a poco a partir de, por ejemplo, una reconstrucción fallida después del Mitch, un proceso de democratización que no termina de perfeccionarse? En el año 2001 los candidatos presidenciales firman un manifiesto para aprobar reformas políticas que se concretan en 2004 con una nueva ley electoral, se modifica la forma del voto en el 2005, hoy mucha gente lo olvida, pero en aquel año se empezó a votar con fotografía, no era la primera vez que había voto separado, pero ya para entonces, en el año 2001 y 2005, a los dos partidos tradicionales les costó lograr mayoría en el Congreso Nacional producto de la separación del voto. Y les empieza se les empieza a complicar los acuerdos dentro del Congreso Nacional y se impone una lógica de negociaciones y acuerdos que luego se vuelve a intentar en el 2005 con una firma de un acuerdo, pero que se niega a firmar el presidente Zelaya. Y luego finalmente
aunque se niega a firmar ese acuerdo en el que, por cierto, se incluía la figura del referéndum y del plebiscito para introducirlo en la Constitución, después del fracaso en incluirlo entre 2001 y 2005, curiosamente se niega a firmar ese acuerdo, pero luego quiere hacer un plebiscito el 28 de junio sin llenar las formalidades mínimas de un acuerdo político. Esa polarización, ¿la crea la cuarta urna o la crea la incapacidad de los partidos políticos de ponerse de acuerdo antes, que luego va evolucionando hacia la separación del Partido Liberal? Es como tú lo has planteado, la incapacidad de los partidos políticos. Pero fíjate que antes de todos los acuerdos que tú has mencionado, están las promesas inconclusas de ese pacto regional del que te mencioné, los acuerdos de Quipulas II, de generar verdaderos cambios a nivel estructural en las repúblicas de Centroamérica. En Honduras, y el pueblo hondureño es el mejor testigo de ese declive democrático. ¿Dónde ha quedado la reforma agraria? ¿Dónde ha quedado la reforma educativa? La reforma en temas de seguridad y justicia. Las reformas electorales. Todas las reformas que impactan positivamente la dignidad del pueblo hondureño son las que no han impulsado los partidos políticos. ¿Es esa la verdadera polarización? Es esa la verdadera polarización, Miguel. Tenemos desde los 80s, y se nos olvida a veces esa parte oscura de nuestra historia, cuando los pensadores que disentían con la forma en la que se estaba manejando el Estado eran perseguidos y desaparecidos. Ahí ya generas una primera fractura. Después, las promesas incumplidas al sector campesino de Honduras. Un sector que nos posicionó a mediados del siglo pasado como un país productor de bienes, digamos, éramos un productor de agricultura y realmente éramos un referente centroamericano. Y desafortunadamente esa reforma nunca vio la luz del día. Y pasamos después con el tema de la cooptación del crimen y del narcotráfico en las estructuras policiales y militares del país, con reformas que tampoco alcanzaron el cenit de sus procesos. Y desafortunadamente todo eso ha ido minando la confianza de la ciudadanía en los partidos políticos, en las instituciones del Estado, y no tenemos, y mira, yo no culpo al pueblo hondureño, yo no culpo a la ciudadanía. Todas las personas que están hablando en este momento, la mayoría de las personas que han hablado sobre temas de lucha contra la corrupción y de mejorar la transparencia del país, son las que una y otra vez incurren en actos de corrupción, en actos de inmoralidad contra los derechos del pueblo hondureño. Gente que ha estado rasgándose las ropas diciendo que cuando llegaran al poder iban a generar una diferencia, y lo que vemos es de nuevo las mismas prácticas corruptas y politiqueras de gobiernos anteriores, pero con un nuevo color político y arropados con una nueva ideología. Eso no es justo, Miguel. Josué, la polarización de la que estamos hablando, si es un rasgo característico que viene desde antes y que se acentúa con el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, ¿es entonces una polarización que está siendo aprovechada con intereses políticos? Sí, desafortunadamente la pobreza, la inseguridad, la miseria, el desempleo, la insatisfacción ciudadana en general es el caldo de cultivo para que politiqueros emerjan, se aprovechen de lo que ellos mismos crean y te generan digámoslo así, un paquete de soluciones que no tienen la mínima intención de implementar. Siempre son soluciones maquillajes, como yo le llamo, que tocan la superficie. Como si tienes una imperfección en la piel y vas a poner un poquito de polvos encima para que no se vea, pero la imperfección sigue ahí. Eso es lo que hacen nuestros políticos, o lo que han hecho los politiqueros históricamente. Y desafortunadamente, los grandes problemas que enfrenta la ciudadanía, la corrupción, la falta de transparencia, el tema de la pobreza, el desempleo, no se supera. Y por eso todavía tenemos
la segunda tasa de homicidios más alta de Latinoamérica. Somos uno de los países más pobres del continente, uno de los países más desiguales. Y en el último sondeo de percepción del ERIC, vimos que aún las instituciones en las que más confiaban los ciudadanos y ciudadanas, las iglesias incluyéndolas, ya no son tan fiables como antes para la ciudadanía. Entonces estamos perdiendo la confianza, y sin confianza ciudadana no se puede construir instituciones fuertes, como lo decía al inicio de esta entrevista. Por eso es importante avanzar en temas que son prioritarios para nuestro pueblo. Hay varios. Podemos hay hablar dos. de esos temas al volver de una pausa. Por supuesto que sí. Vamos a hablar de esos temas que permanecen sin resolver dentro de la sociedad hondureña y que, como nos dice nuestro buen amigo Josué Murillo, están ahí, pendientes de solucionarse, generan pobreza, generan exclusión y se convierten en retos. Más allá de 15 años de un evento tan emblemático para algunos y catastrófico en general para la democracia hondureña como el 28 de junio de 2009, ¿hacia dónde vamos? ¿Podemos en algún momento superar esa polarización o tendremos que seguir soportándola ahora, incluso fomentada por las redes sociales y por los aires que vienen del exterior? Ya volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques, acá por ICN, una nueva conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques, estamos en ICN, una nueva conciencia, hoy con el analista Josué Murillo. Estamos hablando sobre 15 años de polarización. ¿Qué ocasionó o hacia dónde nos llevó este evento que parte la historia reciente de Honduras, la historia política, el 28 de junio de 2009, el golpe de Estado contra el gobierno del entonces presidente Manuel Zelaya Rosales, hoy convertido en asesor principal y, según críticos, una de las principales figuras en la toma de decisiones del gobierno de su esposa Xiomara Castro, primera mujer presidenta de Honduras. Josué, antes de irnos a la pausa, estabas a punto de decirnos dos grandes problemas que en tu opinión no se han resuelto, siguen pesando sobre la espalda del pueblo hondureño y que van a seguir siendo problemas mientras no se afronten, más allá de la polarización del discurso, más allá de la polarización de ideas, más allá del desencuentro que se vuelve frecuente entre la familia política hondureña. Son dos problemas centrales, no solamente de Honduras, pero del resto de los países del norte de Centroamérica. Y es la falta de educación y el poco acceso a la salud de calidad y con pertinencia inclusive cultural. Tengo la dicha de trabajar para una organización internacional, Miguel, que implementa programas y proyectos en estos temas en Guatemala, El Salvador y Honduras, los tres países que están bajo mi cargo, del norte de Centroamérica, pero estamos presentes en toda América Latina y el Caribe, trabajando de la mano con gobiernos municipales, gobiernos nacionales, sociedad civil, empresa privada, que tienen un rol importantísimo. Múltiples sectores. Exactamente, y con la cooperación internacional. Y hemos constatado, no solamente la fundación que represento, pero las Naciones Unidas y otras entidades internacionales, que la educación encierra un tesoro. No puede haber cultura política, no puede haber cultura democrática si no hay educación de calidad. Y desafortunadamente ese es uno de los grandes pendientes que tenemos. El acceso a la educación, la pertinencia de nuestra educación está muy por debajo de los estándares internacionales. Lo mismo la salud. Ahora acaban de publicar un informe, una investigación sobre las miles de personas que están esperando cirugías de altísima prioridad en nuestro país. Niños, niñas, adolescentes que no tienen acceso a salud de calidad. Estamos jugándonos el presente y el futuro de nuestro país. Y seguimos siempre estancados en los mismos problemas porque la clase política no se pone de acuerdo y no puede avanzar en esas agendas que son prioritarias para el país. Y es desafortunado eso, Miguel. El 2009, ¿por qué nos marcó tanto? Nos marcó tanto porque hubo una ruptura del orden constitucional.
nos marcó muchísimo porque las instituciones encargadas de generar pesos y contrapesos fallaron. Y fallaron miserablemente. ¿Te refieres al Congreso? Me refiero al Congreso y me refiero a la Corte Suprema de Justicia. Cuando hay excesos de poder, para eso tenemos esa separación de poderes. La independencia de los poderes es importantísima. ¿Pero qué hacer, para pero garantizar... qué hacer cuando uno de ellos no le hace caso a los otros dos? Que fue exactamente lo que ocurrió en el 2009. Exactamente. Por eso tienes dos poderes del Estado que pueden generar ese contrapeso y tienes una Corte Suprema de Justicia que con la suficiente independencia, y perdón que diga esto, con las suficientes hormonas para hacer lo que se requiere, puede sancionar al presidente de la República y puede sancionar también a los políticos que se creen por encima de la ley y por encima de la Constitución. Que ese es el enorme problema que tenemos aquí. Pero los presidentes lo que quieren hacer, José, es controlar la Corte. Ya lo vimos en el gobierno de Juan Orlando Hernández, ya lo acabamos de ver en el reciente proceso de elección de la Corte. El desafío no es que la Corte sea más justa, sea más ecuánime, sea un crisol de virtudes, sino cuántos son de un partido, cuántos son del otro, si pongo aquí a mi comadre o no pongo aquí a mi compadre. Y estoy de acuerdo. Y para muestra un botón, la mejor evaluada, Ana Pineda, la abogada Ana Pineda, no entró en los seleccionados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Porque no tenía un padrino político? Porque no tenía la suficiente fuerza política en ese Congreso. A pesar que muchos de su partido político, del partido político de Ana Pineda, manifestaban que era el mejor perfil y los que están en el gobierno también lo sabían. Pero no les pesó el tema de sus competencias profesionales, sino que de la falta de padrinazgo que tenía y por eso no quedó. Y es un problema que también vemos de manera recurrente en otras instancias del Estado. Cuando llega una presidenta, la primera presidenta, tú lo acabas de mencionar, yo voté por ella. Siempre fui muy claro en mis intenciones de voto antes de las elecciones que la declararon presidenta a doña Xiomara Castro. Yo voté por ella porque estaba cansado de la corrupción del gobierno anterior. Yo voté por ella porque, a pesar de que no estuve de acuerdo en su momento con Manuel Zelaya Rosales y sus pretensiones continuistas durante su gobierno, necesitábamos respirar un nuevo aire, necesitábamos un nuevo liderazgo. Alternancia y necesitábamos también una nueva propuesta que nos condujera al camino de la justicia social, de avanzar en la realización de los derechos humanos. Pero estoy profundamente decepcionado con lo que he visto hasta ahora. Estoy presenciando los mismos actos del gobierno anterior, y ya lo dije, con diferente color político. Estamos ante un Congreso Nacional que, al igual que el Congreso de Mauricio Oliva, margina totalmente a la oposición política. Así no puedes construir Estado de Derecho. Pero la oposición política son mayoría. ¿Cómo puedes marginar a una oposición que es mayoría? A punta de fuerza, a punta de intimidación. Y desafortunado es que esa oposición no ha logrado tampoco generar una agenda mínima, coordinar esfuerzos para avanzar en el camino democrático, no para favorecer a sus intereses mezquinos, sino para avanzar en esos temas pendientes que ya te he mencionado, esas reformas históricas que no se han concretado, esas deudas al pueblo hondureño que todavía no se han saldado y que todavía están esperando. Que solo has mencionado una, mencionaste... No, mencioné la educación. Mencionaste la educación. Salud. Sí, pero en la educación te concentraste un poco, la educación de calidad y la salud. Yo quería preguntarte algo. Yo he visto que el gobierno de la presidenta Castro ha anunciado la construcción de hospitales, ha anunciado la remodelación o restablecimiento de muchos centros escolares. El Ministerio de Educación llegó a acuerdos con la dirigencia magisterial. Finalmente, después de distintas dificultades, el gobierno logró volver a abastecer los centros de salud de medicinas, pero tomó bastante tiempo en hacerlo.
¿está logrando resolver o atender al menos estos dos grandes problemas históricos o todavía adolecen de prácticas que no hacen sostenibles los pocos logros que se han obtenido hasta ahora? Mira, yo creo que se están resolviendo los temas, estamos apagando fuegos. Hay temas que son urgentes y que se están resolviendo con la urgencia que ameritan, pero de manera coyuntural, no de manera sistémica. Para resolver problemas de manera sistémica necesitas una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Yo pensé en su momento que este gobierno iba a abrir más espacios de participación ciudadana, que iba a escuchar no solamente a los que comulgan con su forma de pensar y de ver las cosas, pero también con los que disienten. Mira, de los disensos salen los grandes consensos que fortalecen las democracias, que ayudan a avanzar en ese camino por la reconstrucción de un país que ha quedado prácticamente en las cenizas. Y entiendo que el legado que ha recibido la presidenta Xiomara Castro y su gobierno es uno muy ingrato, de deterioro institucional, de corrupción, de penetración del crimen organizado y de la narcoactividad. Yo lo entiendo y es cierto, en eso estamos totalmente de acuerdo con los funcionarios públicos. Lo que no podemos tolerar, ya más de 2 años de gobierno, es que sigan echándole la culpa al gobierno anterior. Te voy a contar una pequeña historia. Cuando yo tenía 13 años, tomé un libro, recuerdo que escrito por un experto en relaciones humanas, Dale Carnegie. Y recuerdo que leí un extracto en el que relataba una historia de un presidente que entró a su despacho el primer día y encontró 2 cartas del presidente que había salido, con la indicación de: cuando estés en problemas, abre esta primera carta. Después de 1 año de gobierno, toda la gente le estaba reclamando que no habían avances significativos y decidió abrir la primera carta y decía: échame la culpa a mí. Y entonces salió ante el pueblo y le dijo: el gobierno anterior tiene la culpa de todos los males, yo estoy aquí para solucionarlo. Pasó el tiempo, las soluciones eran estéticas, no eran de fondo, y el pueblo comenzó otra vez a reclamarle a esa persona en la que habían depositado su fe y su confianza soluciones reales. Desesperado se fue a buscar la otra carta, la abrió y la segunda carta decía: siéntate y escribe 2 cartas. Mira, eso es lo que pasa con estos gobiernos. Si tú te vas al gobierno anterior, el gobierno anterior, apartándonos del discurso oficial, no lo hizo todo malo. Sí, hubo corrupción, hubo impunidad, pero avanzaron en muchos temas importantes también. El exalcalde de la ciudad del Distrito Central también hizo muchas obras que son dignas de ser aplaudidas. Hizo un muy buen trabajo. Se avanzaron en ciertas políticas de derechos humanos, de acceso a la justicia, de infraestructura. Se redujeron los índices de violencia. Exactamente. Y así como podemos ser críticos fuertes de la corrupción del gobierno anterior, también debemos tener la ética para reconocer las buenas cosas que se lograron. ¿Lo impide la polarización? Lo impide la polarización. Y a eso iba a llegar Miguel. Veo que hay grupos que no pueden salir de su burbuja discursiva política y ver lo bueno de la oposición o de los gobiernos anteriores. Y lo mismo pasa con la oposición política cuando critican al gobierno de Xiomara Castro. Yo sí me siento decepcionado de ver muchas prácticas que criticamos de la mano. Por cierto, en muchos foros recuerdo que estaba rodeado de personas militantes del Partido Libertad y Refundación, y las recuerdo, no las voy a mencionar para no meterlas en problemas, pero criticábamos con tanta fuerza el tema del nepotismo, por ejemplo. Y recuerdo cuando hubo una entrevista con la hermana del expresidente Hernández, que comenzó todo ese debate si era ministra con cartera o sin cartera. Y de eso se agarró la oposición política, y los que no éramos oposición política, pero sí éramos oposición ciudadana,
para decir hay corrupción porque hay nepotismo. Las familias no deberían estar en el gobierno porque no hay objetividad. O sea, las familias de la oposición. No, las familias en ese momento de Juan Orlando Hernández con Hilda Hernández, por ejemplo. No, es que no me equivoqué. O sea, lo pregunto, cuando estás en la oposición, las familias que no deben estar gobernando son las del oficialismo. Exactamente. Pero cuando te conviertes en oficialismo, el nepotismo es bueno entonces. Eso. Y lo ha dicho el CNA en reiteradas ocasiones. No se le puede llamar bueno a lo que antes era malo. La misma acción en el gobierno actual sigue siendo mala. Tener a tantos familiares metidos en la Secretaría de Salud, y hablábamos de la salud, en el gobierno central, en la presidencia, no es correcto. No es correcto. Y es uno de los primeros consejos públicos que le dimos a la presidenta Xiomara Castro. No repita los errores de los líderes anteriores. Comencemos a hacer las cosas bien. Inclusive no hay que hacer las cosas tan a la ligera, solo porque confío plenamente, porque por supuesto yo puedo confiar plenamente en mi esposa, puedo confiar plenamente en mi hija, pero no la voy a meter en mi trabajo. Simple y sencillamente porque no se ve bien y porque es un acto también de nepotismo y es una modalidad de corrupción. ¿Les gusta escucharlo o no? Aquí las cosas, miren, no hay que hablarlas superficialmente, no hay que andar por las ramas, no me interesa ser políticamente correcto. Me interesa decir las cosas como son, Miguel. Y aunque le deseamos el mejor de los éxitos a la presidenta Xiomara Castro, y esto lo estamos planteando de buena fe para que se solucionen las cosas ahora, que todavía hay tiempo, no veo apertura para escuchar a la ciudadanía que no comulga con ellos. Es como que yo genere un grupo que siga a Josué Murillo y solo los quiere escuchar a ellos, porque yo sé que me van a decir lo que yo quiero escuchar o van a seguir las líneas que yo le dé. Yo necesito tener personas que me recuerden que no siempre estoy en lo correcto y que confronten mis formas de hacer las cosas. Y por eso tener una oposición política robusta también fortalece el sistema de partidos, fortalece la democracia, y tener una ciudadanía que tenga la plena libertad de expresarse, unos medios de comunicación que no tengan el temor a la censura, es fundamental para seguir este camino. Bueno, vean ustedes, nos acaba de decir José Murillo, el nepotismo es corrupción, o al menos es caldo de corrupción, porque al final de cuentas, me imagino, debe haber otras personas con más méritos, mejores competencias, que pueden tomar quizás mejores decisiones. Vamos a ir a una pausa. Estamos en Cuestión de Enfoques viendo las consecuencias de 15 años de polarización que siguen después del golpe de Estado. Vamos a hablar al volver de qué pasa con las redes sociales, qué pasa con la influencia del extranjero. ¿Hay polarización solo en Honduras o es un fenómeno que nos ataca por todos lados? Volvemos después de unos mensajes por ICN, Una Nueva Conciencia. Estamos con Josué Murillo hablando de polarización. 15 años tenemos ya del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 y el mundo ha cambiado mucho. El 28 de junio de 2009 murió Michael Jackson, esa misma fecha. Eso impidió que en muchos lugares se conociera el golpe de Estado en Honduras. Y es un rasgo interesante mencionarlo porque nos dice también la fuerza de las redes sociales. Las redes sociales ya en ese tiempo, especialmente Twitter, ahora X, Facebook ya existían y eran la fuente principal por su inmediatez de muchas noticias. Lo que aparecía en las redes era ya en ese tiempo trasplantado, transmitido por los medios de comunicación. Hoy es al revés. Hoy es al revés. Los medios de comunicación transmiten su contenido por las redes sociales. Es un efecto inverso. Y el año 2009 fue un año complejo para el mundo. Los par de años previos habíamos tenido una crisis económica importante a nivel internacional y sus impactos se sintieron en el 2008 y se seguían sintiendo en el 2009.
cuando ocurrió el golpe de Estado. Hoy sabemos que hay polarización no solo en Honduras. Los Estados Unidos están polarizados. Posturas enfrentadas, no las quiero ni siquiera calificar porque ahora también uno de los rasgos de la política a nivel internacional es que es cada vez más difícil identificar ideológicamente las posturas. En la región nosotros hemos visto la polarización. En El Salvador desembocó en el fenómeno Nayib Bukele. Y en otros lugares ni siquiera puede haber polarización porque el presidente ya no deja, ¿no? Que es el caso de Nicaragua. En Guatemala esa polarización llevó a un cambio de gobierno, todavía está bregando con las consecuencias y por doquier la polarización hace surgir figuras que rompen bipartidismo, rompen los sistemas políticos y me quiero referir a la polarización que lleva al insulto, la diatriba, lo que mencionabas hace un rato. Yo personalmente celebro el acceso que tienen los funcionarios a redes sociales, me parece que es un medio muy rápido, muy eficiente de estar en contacto con la ciudadanía para informar lo que se está haciendo, pero no para insultar. De acuerdo contigo, de acuerdo. Mira, tú mencionabas Guatemala y voy a retroceder a un tema, el de trabajar con múltiples sectores, Miguel. Yo he encontrado en estos años trabajando a nivel regional aliados en pro de la democracia y los derechos humanos en la sociedad civil, en el gobierno, en los gobiernos, en la empresa privada, y he encontrado también detractores de estos principios universales en Guatemala, El Salvador y Honduras, en esos también espacios. Entonces tú puedes encontrar muy buenas personas, grandes aliados en varios sectores, y puedes encontrar detractores también que quieren mantener las cosas como han estado, la corrupción, la impunidad, en la empresa privada, en gobiernos municipales, inclusive en la sociedad civil. Por eso es importante que no generalicemos, no digamos todos los de Libre son malos, todos los nacionalistas son malos, todos los del Partido Salvador de Honduras son borregos de un solo líder político. Eso no es cierto, señores. Eso es distorsionar la verdad, la realidad. Y hablando de distorsionar la verdad, debemos tener mucho cuidado con las fake news, que se ha puesto muy de moda, por cierto. Las noticias falsas, los bulos, le dicen. Exactamente. Porque ahora que todos tenemos acceso a las redes sociales, un periodista, un comunicador que se informa, que investiga, que escarba para conseguir la verdad, a veces está en un mismo nivel de una persona que simplemente vomita sus percepciones muy subjetivas, a veces sin ningún fundamento, y en muchas ocasiones orientada por intereses personales o intereses de partido. Yo veo muchas personas en esa red social TikTok que se nota claramente que están aliados con el partido de gobierno para criticar a todo aquel que mínimamente levante la voz para expresar algún punto de vista. Josué, ¿aliados o pagados? Aliados y pagados, de las dos. Y eso es lamentable, porque eso también sucedía en el gobierno anterior. Y de nuevo, por eso votamos por un cambio, para no ver la misma vaina. Bueno, la red social Twitter en este contexto ampliamente conocido. De hecho, se enseña cuando uno se forma sobre posverdad, fake news y desinformación. En algún momento del gobierno del presidente Hernández, Twitter canceló una cantidad impresionante de cuentas que se demostraron que su forma de actuar no era orgánica, es decir, no era natural, eran conducidas por personas que no eran quienes decían ser y se hacían desde una misma IP o con una forma orquestada como un ejército de troles, que se le suele llamar. La polarización que se incentiva desde el poder. José, yo mencioné que me gusta ver a los funcionarios cerca, pero hemos visto tristes espectáculos de funcionarios al más alto nivel que le dicen estúpidos, imbéciles, utilizan palabras groseras, insultos. Y no voy a mencionar, no voy a mencionar a los ministros porque ustedes, ministros,
saben ustedes quiénes son. Yo puedo ver de alguna manera hasta, no me gusta, pero puedo ver normal que un canciller responda a un embajador. Me parece que Claro. Ahí se puede mandar un mensaje político, etcétera. Pero que un ministro se rebaje a decirle idiota, estúpido, a una persona que se considera influencer y utiliza el mismo lenguaje para atacar a un funcionario, yo me pregunto si no hemos entrado en una nueva etapa de polarización donde el desenfreno verbal domina el accionar de personas que deberían estar pensando en formular políticas públicas, en hacerse rodear de los mejores ciudadanos. O sea, no dan ganas de trabajar con un ministro, independientemente del cargo que tenga, si pudiendo aprovechar su tiempo de mejor manera lo utiliza para insultar. Y si alguien me dice, no, Miguel, pero es que ellos no lo hacen, tienen equipos que lo hacen, pues yo revisaría la calidad de mis equipos si lo que hacen es construir un discurso que, lejos de acercarme votantes, lejos de acercarme adherentes, lo que hacen es mostrar no solamente que mi pensamiento es intolerante, sino que además soy un patán. Sí, mira, esa inmediatez de las redes sociales también puede operar en contra del que las usa. Porque a veces, y lo tenemos en todos los países, tenemos un Milei, por ejemplo, en Argentina. Tú ves cómo se refiere a los militantes de la izquierda latinoamericana. Y les como dice zurdos de... Les dice zurdos de mierda. Eso Exacto, exacto. Y eso es indigno para un presidente. Y además, esa es una falta de respeto para los que disienten con su manera de ver las cosas. Esto no es de izquierdas y derechas, damas y señores. No es una cuestión de si yo estoy de acuerdo con el socialismo del siglo XXI o si estoy de acuerdo con posiciones tan radicales como las de Donald Trump. No, se trata de que la corrupción es la misma sin importar si es de derecha o de izquierda, y que los insultos y la forma tan visceral de responder a los que disienten con mi gobierno, con mi forma de pensar, es la misma si es de derecha o de izquierda. Pero es intolerancia, no construye ciudadanía. No sé qué está pasando en este momento, que hay tanta intolerancia en el pueblo hondureño, en las redes sociales. Tenemos que comenzar a construir un diálogo social mucho más amplio, y las redes sociales juegan un papel fundamental. Las redes sociales bien focalizadas pueden lograr grandes cambios. Recordemos todas las luchas anticorrupción que se generaron en la década anterior, iniciaron a través de las redes sociales. Tienen una capacidad de construir ciudadanía, de convocar, de construir consensos maravillosa. ¿Para bien? Para bien y para mal también. Cuando se utiliza para agredir, cuando se utiliza para censurar medios, para señalar medios, para amenazar a personas, eso ya es una distorsión terrible. José, ¿puede llamarse de reconciliación un gobierno que polariza tanto desde las redes sociales? No, por supuesto que no. Pero podría llegar a ser ese gobierno si cambian su conducta en redes sociales, la forma en la que se aproximan hacia sus críticos. Eso, como te dije antes, todavía tienen tiempo para rectificar. Miren, errores de humanos... Es un deber ser. Vamos a ver. Hablemos un poquito antes de entrar al último bloque. Adelante. La conducta que tiene el partido hacia uno de los suyos, Jorge Calix. ¿Tú crees que te indica que el gobierno se encamina hacia ese discurso que nosotros deseamos o a un discurso más polarizante? Y por eso mi consejo, que traten de apegarse a esas normas éticas. Ahora, ¿qué es lo que veo? Hoy por hoy, no son un gobierno de reconciliación, en lo absoluto. La forma en la que están tratando a Jorge Calix, la persecución, el hostigamiento, todo ese aparataje de redes sociales de libre en contra de su propio correligionario. O del alcalde de Tocoa. Exactamente, es terrible, terrible. Y de nuevo,
hay muchos que estamos esperanzados en que este gobierno sea exitoso, Miguel. Yo soy una de esas personas que apuesto porque Xiomara Castro cierre con buenos resultados, pero tienen que cambiar esa forma tan hostil, ese cierre de espacios democráticos, espacio cívico, que es inaceptable, precisamente de lo que nos quejábamos de los gobiernos anteriores. No se pueden dar con la piedra en los dientes y lo están haciendo. Y lo peor de todo es que no sé quiénes los asesoran. Bueno, lo que te decía, poner a uno que comulga contigo a decirte que todo está bien, que lo estás haciendo bien, que la forma de partido es golpear y golpear y golpear e insultar, y eso te da más plusvalía dentro de tu partido. Eso es lamentable. No es la ciudadanía que queremos construir en Honduras. No es el ejemplo que nuestros jóvenes merecen. No es lo que queremos proyectar internacionalmente tampoco. Esto solamente refleja la intolerancia, la hostilidad y la violencia. Estamos pidiéndole a la ciudadanía que promovamos una cultura de paz, democracia participativa, respeto a los derechos humanos, cuando las personas llamadas a ser el primer ejemplo no lo hacen. Qué hipocresía en la que hemos caído, Miguel. Vamos a volver después de unos mensajes para entrar en el último bloque, porque usted sabe que en septiembre de este año se va a hacer llamamiento a elecciones primarias. Y luego el próximo año, si todo sale bien en esas primarias de marzo, pues habrá llamamiento a elecciones generales. ¿Cuáles son los riesgos de continuar con este discurso polarizante a 15 años del golpe de Estado? ¿Nos encaminamos a nuevas rupturas democráticas? ¿Qué riesgos hay para la convivencia de los hondureños? Vamos a hablar al volver por ICN, una nueva conciencia. Entramos en el segmento final con José Murillo, analista. Estamos hablando sobre el golpe de Estado, 15 años después. Nos hemos olvidado hablar del golpe de Estado porque estamos hablando de las consecuencias del golpe de Estado. El golpe de Estado, mencionábamos en el primer bloque, prácticamente le dio fin al bipartidismo, y decimos prácticamente le dio fin porque efectivamente en las elecciones del 2013 aparecen nuevas fuerzas políticas. No debemos olvidar que aparece también Alianza Patriótica, no solo apareció el PAC, el Partido Anticorrupción de Salvador Narrala y Libertad de Refundación, sino que también aparece Alianza Patriótica, que luego en el 2017 juega un rol importantísimo a la hora de los consensos del Partido Nacional, y ahora está en alas de cucaracha porque no sacó votos, sacó por ahí una alcaldía y está posiblemente en vías de desinscripción, aunque no sabemos qué puede ocurrir para las elecciones del 2025. Va a haber llamamiento a elecciones, Josué, y el reto o la preocupación que podemos tener algunos es hacia dónde nos puede llevar este discurso que tú deseas sea diferente, pero que todos los caminos indican que es lo contrario. Vemos en el Partido Nacional hay animosidad también. Los parciales de la ex primera dama Ana de Hernández cuestionan el liderazgo de Nasri Asfura. En el caso de Libertad de Refundación, recién nos dimos cuenta este pasado viernes que Jorge Cálix y varios de sus seguidores se dan por expulsados de Libertad de Refundación. La expulsión es quizás la sanción más severa a la hora de un disenso. Y en el caso del Partido Liberal, pues no sabemos si hay polarización porque todavía no hay candidatos. Y los pocos que hay, pues todavía no. Pero sí, pero ya empieza a asomar una polarización por ahí, es ¿debemos o no debemos aceptar un outsider o una persona que no es liberal? Eso va a enfrentar al Partido Liberal. Y en medio de eso, el país, bien, gracias. Mira, y la ciudadanía con ese escenario tan esquizofrénico que acabas de plantearnos, con la incertidumbre de por quién votamos. Doña Xiomara Castro, a pesar de que ahora quieren hacerse de la vista gorda o ignorar esa masa electoral independiente. Realmente muchos ciudadanos independientes como este servidor tuyo. Más de 50%, dice el ERIC, en su encuesta de marzo-abril de este año, febrero-marzo de este año, se consideran en estos momentos
sin partido. Exacto. Es gente que va a buscar a dónde acomodarse para las elecciones. Primero en las primarias y luego en las la generales. victoria a doña Xiomara Castro y al Partido Libertario de Fundación, a la alianza, a la antigua alianza de la oposición, que se tuvo que haber convertido en una alianza de gobierno, y ahí comenzó también. Ese fue otro efecto de la polarización. Imagínate lo poco que duró la alianza entre el Partido Salvador y Honduras y el Partido Libertario de Fundación. En el Ejecutivo y en el Legislativo. Definitivamente esa alianza pasó a la historia. Pero la ciudadanía se pregunta por quién voy a votar. Voy a votar por el Partido Nacional, que todavía carga con muchas de las personas que estuvieron en el gobierno de Juan Orlando Hernández y que promovieron corrupción. Voy a votar por este gobierno tan intolerante de la presidenta Xiomara Castro, que ha metido una cantidad de familiares muy fuerte y de nuevo tiene una especie de repulsión, de alergia contra el disenso. Voy a votar por el Partido Liberal, que es casi un esqueleto del glorioso Partido Liberal que nosotros conocimos en el pasado y que tiene todavía las estructuras prehistóricas al mando de ese partido operando en las sombras. O vamos a votar por esas nuevas posibilidades que nos trae el contexto político, pero que no tienen la suficiente fuerza como los partidos grandes que he mencionado. Entonces, el ciudadano se pregunta por quién voy a votar. Escuchamos de figuras de los medios de comunicación que pueden atraer a los electores, pero al final de cuentas nos están dando el mismo atol con el dedo, porque lo que quieren es poner una figura. Ya hemos tenido esas figuras de, por ejemplo, seleccionados, figuras del fútbol que llegan al Congreso a hacer poco o nada, que atraen votos por ciertas afinidades que trascienden lo político, pero que al final no tienen ningún tipo de repercusión positiva para el país. Entonces, poner una figura que sea carismática no nos garantiza que va a ser un buen gobierno, que va a ser un buen funcionario público. Necesitamos gente competente, pero vemos partidos tan polarizados, con un canibalismo interno terrible, que solo genera más rupturas en ese tejido social desintegrado que tenemos. O sea, ese desgaste político del que estás hablando, que hace que los partidos acudan a otras figuras, ¿es una causa del golpe de Estado o es una consecuencia del golpe de Estado? Mira, es una consecuencia del golpe de Estado y es una causa también del golpe de Estado. Es causa y consecuencia. Y es... O sea, hay un déficit en la representación. Sí, mira, al final los partidos políticos perdieron el norte y lo que están buscando son figuras como Bukele. Yo he escuchado a muchos políticos decir, yo soy el Bukele de Honduras. Hasta en Argentina y en Ecuador, soy el Bukele de Ecuador. Ah, exacto. Bukele, para que más o menos dimensionemos la importancia de la figura del presidente Nayib Bukele, ha logrado algo que no es fácil lograr, y es introducir un verbo en el diccionario y un sustantivo en el diccionario. Es decir, todo el mundo quiere bukelizar la política. Ajá. Y eso es algo, desde la perspectiva de la ciencia política, muy interesante, porque trasciende las fronteras del Salvador, e incluso en elecciones como las de España recientes para el Parlamento Europeo, alguien se presentó como el Bukele de España. O sea, para que más o menos dimensionemos. José, nos estamos acercando al final del programa. Dijimos, vamos a hablar de los 15 años del golpe. No quisiera despedirme sin hablar del Foro de Sao Paulo. Se convoca el Foro de Sao Paulo, ha convocado el gobierno, invitado a sus amigos del Foro de Sao Paulo, con quienes se siente afines ideológicamente, para conmemorar el golpe. Será un evento de proporciones continentales, internacionales, porque vienen invitados de muy alto nivel a discutir los retos del mundo global, los desafíos, cómo enfrentar el capitalismo, el neoliberalismo, las nuevas derechas, la nueva radicalización de derecha. ¿Tú lo ves como un hecho meramente anecdótico o consideras que puede tener alguna repercusión interna para acentuar la polarización? Yo creo que tiene una repercusión interna y creo que esto es seguirle puyando las costillas al toro y sobre todo a los grupos más conservadores del país. Es una afrenta realmente a estos grupos
Y creo que se hace con toda la intención de seguir con su proyecto político y para capitalizar sobre sus bases, para que vean que sí hay una solidez ideológica del Partido Libertad y Refundación. Pero más allá de eso, y siempre se lo doy a los gobiernos de izquierda, a los gobiernos de derecha con los que trabajamos, porque hay que trabajar con los gobiernos, hay que superar esos problemas que hemos mencionado. Contra lo que ustedes tienen que pelear realmente, más allá de todo lo que ustedes puedan creer que es o no el capitalismo, el neoliberalismo, es contra la corrupción interna que tiene su gobierno, contra la incompetencia que se genera a partir de darle puestos claves del gobierno y puestos claves de Secretarías de Estado y de puestos técnicos a personas solo por ser sus correligionarios y no por el bagaje profesional que tengan o por las competencias, y también el combate de la corrupción y promover transparencia interna. Yo creo que ese debería ser el núcleo duro del quehacer de los políticos y de este gobierno. Pero al final de cuentas, Miguel, nos estamos acercando al periodo electoral. Aquí todo el mundo va a jugar sus mejores cartas para mantener a sus bases y atraer a los que están inconformes con, ya sea con la oposición política y la oposición política a los que están inconformes con el gobierno. Siempre recuerden, todas sus acciones u omisiones las tomamos en cuenta. Ya no somos el mismo pueblo de hace 30 años, de hace 15 años. Somos un pueblo que tiene un poco más de memoria histórica. No digo que tenemos memoria histórica de largo o mediano o largo plazo, pero tenemos un poco más de memoria histórica. Sabemos quiénes cumplen y quiénes no. Y los independientes somos lo que vamos a determinar quién será el próximo presidente o presidenta de la República de Honduras. Su intolerancia les puede costar las próximas elecciones. Todavía están a tiempo para hacer las cosas y hacerlas bien. Tratar al ciudadano y la ciudadana, aunque no esté de acuerdo con su forma de gobernar, con respeto, con dignidad. La dignidad humana es el núcleo duro de los derechos humanos y se les olvida a veces a los funcionarios que ellos son los primeros que deben respetarla. Y mira, esta persecución en redes sociales, esta intolerancia que promueven, ya sea porque ponen a sus correligionarios a hacerlo o porque pagan porque se haga, es una forma también de minar más la confianza de la ciudadanía. No lo hagan, les va a pesar en las elecciones. Y a los de los gobiernos anteriores que todavía cargan con la cruz de la corrupción, tienen que depurar sus filas. Seguir con las mismas fórmulas nos va a dar los mismos resultados. Es pura lógica, señores. Es puro sentido común. Partido Nacional tiene que renovarse. Partido Liberal tiene que cambiar de estructuras de poder. Si no, van a seguir siendo, y discúlpenme que se los diga, el adendum de los demás partidos, por no decirlo de otra forma. Miguel. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Josué, cumplí con no decirte Alexis durante todo el programa. primer nombre. Nuestro buen amigo Josué Murillo, gracias. Recuerde, la polarización empieza con lo que usted piense de lo que hemos hablado hoy. La tolerancia empieza con entender que el enfoque de Josué es apenas uno en la múltiple diversidad de opiniones que hay en Honduras, pero que ha sido un enfoque respetuoso, ha sido un enfoque tolerante y ha sido un enfoque que le ha puesto puntos a las IES. Hay que preocuparse por resolver los problemas de Honduras. Hay que resolver primero los problemas de casa antes de ir a decirle al vecino, tenés una astillita en el ojo. Esto fue Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez. Siga disfrutando de la programación de ICN, Una Nueva Conciencia. Buen día.